Así que cada vez que venimos a este libro, con un corazón dispuesto, inmediatamente podemos tocar algo divino. No solamente el pensamiento, el concepto, el conocimiento, no solamente unas palabras o unas frases, sino algo más profundo. Nosotros tocamos lo que Dios es. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El pensamiento fundamental de toda la Biblia se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. Por esta razón, vamos a escudriñar detenida y ampliamente estos capítulos cruciales. Hoy se encuentra con nosotros José Luis Quiñones. Gracias, hermanos, por su invitación. Es un placer estar con ustedes. José Luis, antes de comenzar el estudio vida de Génesis, ¿puede usted darnos una perspectiva histórica del estudio vida de la Biblia dado por Witness Lee? Sí, el estudio vida de las Escrituras llevado a cabo por el hermano Witness Lee comenzó a principios de 1974, precisamente con el mensaje que escucharemos en el día de hoy. Ciertamente necesitamos estudiar las Escrituras, y este estudio vida está apoyado, o sea, basado, fundamentado sobre los hombros de los grandes expositores y maestros a lo largo de los siglos. Este es un estudio vida cuyo objetivo y meta es experimentar el elemento de vida en la palabra. Las Escrituras sagradas dan testimonio de la vida eterna, nos suministran este elemento vital y nos dirigen a la experiencia de Cristo, quien es vida, para cumplir la economía de Dios. La carga del hermano Lee era ayudar tanto a los cristianos que buscan del Señor, así como a toda persona consciente, para que puedan ver que la Biblia es un libro de vida. Todo el libro está lleno del elemento de vida. Nuestro objetivo no es adquirir más información o más doctrina de las Escrituras, sino que la meta de este estudio es el Señor mismo revelado en la palabra, quien es nuestra vida. Por esta razón, invitamos a todos los radio oyentes a que reflexionen sobre el enfoque de este estudio vida y que participen de dos maneras. Les animamos primero a que estudiemos y examinemos detenidamente, conscientemente y seriamente las Escrituras. Y segundo, juntamente con nosotros, a venir a las Escrituras, no para el conocimiento, sino para contactar al Señor mismo y experimentarle como vida, a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Esta es nuestra carga en el estudio vida de Génesis. Que el Señor bendiga ricamente la liberación de su palabra. Gracias, José Luis. Antes de comenzar el programa de hoy con Witness Lee, queremos señalar que estos mensajes fueron tomados de grabaciones originales dadas en el año 1974, y nos sentimos muy contentos de presentar este ministerio tan valioso a todo el pueblo de Dios. Con esta introducción, comencemos el estudio vida de Génesis con Witness Lee. Estoy tan contento de que todos podamos estar aquí para tener un estudio vida de la palabra viva. La Biblia tomó 1600 años para que fuese completada. Comenzó con Moisés, el gran profeta de Dios, hasta el anciano apóstol Juan. Y agradecemos al Señor que en los últimos 5 siglos ha estado abriendo su palabra una y otra vez
por medio de tantos maestros prominentes. Debemos decirle que hoy día estamos sobre los hombros de estos grandes maestros. Ahora bien, ¿qué es la Biblia? Algunos responderían que la Biblia es el libro. Pero ¿qué cosa es este libro? Este libro mismo dice, toda la Escritura es aliento de Dios. La Biblia es el aliento de Dios. No es solamente la palabra o el pensamiento de Dios, sino que es aún más el aliento de Dios. La Biblia es algo que fue exhalado del ser de Dios. Así que cada vez que venimos a este libro, con un corazón dispuesto, inmediatamente podemos tocar algo divino. No solamente el pensamiento, el concepto, el conocimiento, no solamente unas palabras o unas frases, sino algo más profundo. Nosotros tocamos lo que Dios es. Sí, lo que Dios es. Lo que Dios es exhalado a través de este libro divino. Es por esta razón que el Señor Jesús dijo que las palabras que Él hablaba eran espíritu. Si nuestro corazón está abierto, tocaremos a Dios mismo. Bueno, en esta palabra divina que es espíritu, lo que se revela primordialmente es la vida. La vida es el centro de toda la Biblia. Pero ¿qué cosa es vida? ¿Quién es vida? La respuesta está en la palabra del Señor Jesús. Él dijo, yo soy la vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida. Así que la Biblia nos revela la vida. Y la vida es Cristo. Cuando vengamos a la Biblia, cuando leamos la Biblia, debemos tener el sentir de que venimos a tocar a Cristo para que sea nuestra vida. Así que podemos ver que la Biblia es un relato de Cristo como vida para nosotros. José Luis, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué nos podría usted comentar acerca de esta afirmación de que la revelación fundamental de toda la Biblia es la vida y que esta vida es Cristo? Pongamos nuestra atención sobre la frase revelación primordial. Primero, reconocemos como establecido que la Biblia revela los requisitos morales de un Dios justo y santo. En ese sentido, la Biblia es un libro de moralidad. Declaramos como establecido que la Biblia es un libro de verdades divinas. Además, muchos reconocen que la Biblia es un libro de Cristo. No solamente es un libro de hechos, verdades y asuntos morales, sino que testifica de Cristo. Ciertamente es una ganancia darse cuenta de esto. Sin embargo, basado en lo dicho anteriormente, queremos testificar que fundamentalmente la Biblia es un libro de vida. Las palabras del Señor son palabras de vida. Y para recibir vida necesitamos venir a la palabra. Es necesario que veamos que la Biblia no es solo un libro de moralidad, de verdad y de Cristo, sino también un libro de vida. Tenemos que profundizar y tocar la esencia de las Escrituras. Entonces nos daremos cuenta que esta esencia es el aliento de Dios. Y este aliento de Dios se hace nuestra vida. Aunque ahora no es el momento de explicar detalladamente esta perspectiva, sí debemos dar testimonio de nuestra carga. Nuestra carga es ayudar a los cristianos que buscan del Señor a ver que la Biblia es un libro de vida eterna. Si hemos visto esto, necesitamos darnos cuenta que esta vida no es un elemento sin cuerpo, ya que 1 de Juan 5:11 al 12 dice
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que la Biblia es un libro de vida. ¡Aleluya! Y esta vida está en el Hijo. Y de acuerdo al Evangelio de Juan, el Hijo mismo es la vida. Por consiguiente, testificamos que la revelación primordial de la Biblia es Cristo, quien es vida, para que los creyentes lo experimenten como su todo en la economía de Dios. Gracias, José Luis. Bien, regresemos ahora a nuestro estudio Vida de Génesis con Witness Lee. Adelante. Ahora bien, tenemos que comenzar por el primer libro. Y todos sabemos que el primer libro de la Biblia es Génesis. Y este libro es muy simple y se compone de 3 secciones. La primera sección son los 2 primeros capítulos. Y desde el capítulo 3 hasta el 11 está la segunda sección. Y después, desde el capítulo 12 hasta el 50, es la tercera sección. Cada sección comienza con un nombre. En la primera sección tenemos el nombre Dios. En la segunda sección tenemos el nombre la serpiente. Y en la tercera sección tenemos el nombre Jehová. Dios, la serpiente y Jehová. Dios creó, la serpiente entró para dañar y Jehová vino para llamar. Dios creó los cielos y la tierra. Y finalmente vamos a ver también que Dios creó al hombre. Y después de la creación, el sutil, la serpiente, se infiltró. Entró de una manera encubierta. ¿Y entró para qué? Para dañar. Y verdaderamente dañó la creación de Dios. Pero Jehová vino para llamar. Y llamó a Abraham. ¡Aleluya! Les digo, esto es Génesis. Dios creó, la serpiente dañó y Jehová llamó. Los primeros 2 capítulos parecen ser un relato de la creación de Dios. Y los otros 48 capítulos son biografías de 8 personas prominentes. Las biografías de los primeros 4 son Adán, Abel, Enoc y Noé. Y los otros 4 son Abraham, Isaac, Jacob y José. 2 grupos. Y debemos ver que los primeros 4 pertenecen a un linaje y los últimos 4 a otro. El primero fue el linaje adámico, el linaje que pertenece a Adán. Y el segundo podemos llamarlo el linaje de Abraham, o que pertenece a Abraham. En el libro de Génesis tenemos estos 2 padres, el padre Adán y el padre Abraham. Y lo de Adán es el linaje creado, y el de Abraham es el linaje llamado. Gálatas 3 nos dice que el que cree en Jesucristo es un hijo de Abraham. Así que todos pertenecemos al linaje llamado. ¡Aleluya! Fuimos creados, pero ahora somos los llamados. José Luis, el hermano Lee nos ha estado presentando un esquema general de la estructura y el enfoque de Génesis. Pero hay un punto que me intriga. Él mencionó que Génesis nos revela 2 linajes, el linaje de Adán y el linaje de Abraham. ¿Podría usted explicarnos en qué consisten estos 2 linajes? Al decir linaje adámico, damos a entender la humanidad en general, que es la creación de Dios. Todos en la vieja creación somos descendientes del primer hombre, Adán, y por ende, todos somos parte del linaje adámico. El relato histórico en Génesis nos presenta que el linaje de Adán llegó a ser un fracaso rotundo,
un fracaso completo. Por eso, Dios en cierto sentido cambió su estrategia. Tuvo un nuevo comienzo con Abraham, quien más tarde fue llamado Abraham, y le hizo el padre de un nuevo linaje humano. Así que en vez de trabajar directamente con el linaje creado, que es el linaje adámico en su totalidad, Dios escogió trabajar con el linaje llamado, no como un fin en sí mismo, sino para que por medio de ellos pudiera bendecir al final al linaje adámico. En un sentido muy particular y acertado, la porción más grande de Génesis es una historia, no del linaje adámico, sino del linaje abrahámico. No del linaje creado, sino del linaje llamado. Adicionalmente, según la palabra de Pablo en Gálatas 3 y 4, podemos ver que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos los verdaderos hijos de Abraham. Nosotros, los creyentes, somos la verdadera continuación, no del linaje adámico, sino del linaje abrahámico. Este es el pensamiento central para distinguir entre el linaje creado adámico y el linaje llamado de Abraham. Si alguien que está oyendo es solamente un miembro del linaje creado, le rogamos desesperadamente que reciba al Señor Jesús, que invoque su nombre y crea en Él, que entre en Él creyendo para que sea hecho un hijo de Abraham, un verdadero hijo de Dios, un participante del linaje llamado de Dios. Muchas gracias, José Luis, por esta explicación tan completa. Bueno, regresemos al mensaje de Witness Lee para continuar el estudio vida de Génesis. Los primeros 2 capítulos, al principio de la Biblia, parecen ser una narración de la creación, pero el pensamiento fundamental está centrado en la vida. Si entramos en estos 2 capítulos, primeramente mencionan que Dios creó el universo y que este universo fue dañado y quedó desordenada y vacía, llena de obscuridad. Después, el Espíritu de Dios vino para cernirse, para producir vida. Y lo que sigue al Espíritu de vida es la luz. Y la luz es también para producir vida. Y después, el aire fue hecho a fin de separar el agua de la muerte. Y después salió la tierra fuera del agua de la muerte, con el propósito de producir toda clase de vida. Así que aquí tenemos 4 pasos. Número 1, el Espíritu entró. 2, la luz vino. Número 3, el aire fue hecho. Número 4, la tierra salió del agua de la muerte. E inmediatamente después vemos toda clase de plantas, todo tipo de vida que fueron producidas en la tierra. Y después tenemos la vida animal en el agua y en el aire. Y después vemos la vida animal en la tierra y al final tenemos la vida humana. Después de la vida humana tenemos la vida divina, que está indicada por el árbol de la vida. Con esto podemos ver que estos 2 capítulos no solo son una narración de la creación, sino que están enfocados en la vida, están centrados en la vida. Entonces nos preguntamos, ¿y las biografías de estas 8 personas? Bueno, si leemos Génesis cuidadosamente una vez más, nos sorprenderá ver que estas biografías no dicen mucho acerca de las obras o de lo que hicieron estas 8 personas. La Biblia nos dice solo un poquito de lo que hizo Adán. ¿Usted sabe cuánto tiempo vivió Adán? Sí, vivió 930 años. 930 años es un tiempo muy largo. Si yo escribiese una biografía de una persona que vivió 930 años, me tomaría miles y miles de páginas para contar lo que hizo y cuál fue su trabajo.
Pero la Biblia solo nos narra cómo anduvo en la presencia del Señor. Eso es todo. Este libro no es un libro de creación, ni tampoco es un libro de biografías. La Biblia es un libro de vida. José Luis, quisiera preguntarle acerca de este último punto. Creo que la mayoría de nosotros clasificamos el libro de Génesis, así como lo señaló el hermano Lee, primero como un libro de la creación y después como un libro de biografías de las grandes figuras del Antiguo Testamento. Pero en realidad, a la luz de este mensaje, ¿qué tan certeras son esas perspectivas? A mi juicio, estas percepciones son certeras, pero muy elementales y de hecho bastantes superficiales. Si leemos el libro de Génesis, ciertamente encontraremos un relato, una narración de la creación y también un registro biográfico de personas tales como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero si solo vemos esto, no estamos viendo el punto principal. Meditemos sobre el tiempo incluido desde Génesis 1, cuando Dios creó, hasta el último versículo de Génesis 50, cuando José fue enterrado en Egipto. Se abarca un tiempo enorme. ¿Cuántas historias humanas hubieron? ¿Cuántos eventos sucedieron ahí? Necesitamos ver el principio de selectividad opera para cubrir un material tan vasto que incluye miles de años. Dios inspira a Moisés a escribir un libro relativamente corto y que trata solamente con ciertos eventos de algunas personas. ¿Cuál es el asunto crucial expresado a través de la creación y por medio de las biografías? Este asunto crucial es la vida. No es la vida humana, ni la vida natural, sino la experiencia de la vida divina. Génesis es un libro de vida. El relato de la creación debe ser entendido de acuerdo a la revelación de la vida divina. Todas las biografías representan experiencias prácticas de la vida divina. Sí, Génesis es un libro de biografías y creación. ¿Eso es correcto? Comenzamos aquí, pero no acabamos aquí, ya que esta perspectiva es certera, pero incompleta. Debemos avanzar para enfocarnos en lo que Dios se enfoca, y esto es en la experiencia de la vida divina en Cristo, revelada, tipificada y representada por todo el material en el libro de Génesis. Tanto la creación como las biografías humanas sirven al mismo propósito, que es revelar al Dios triuno, corporificado en Cristo, quien es la vida, para que la experimentemos. Y entre más experimentamos esta vida maravillosa, más somos uno con Dios en Cristo para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Amén. Gloria al Señor. Ciertamente tuvimos un comienzo satisfactorio en este primer mensaje del estudio Vida de Génesis. Y a usted, José Luis, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por su invitación. Ha sido un placer. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.